¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si en medio de la peor tormenta de tu vida, la persona menos esperada te tendiera la mano? Roberta jamás imaginó que esa tarde gris en Querétaro, mientras corría desesperada bajo la lluvia con su pequeña hija en brazos, su jefe millonario la estaría observando desde la ventana de su mansión, a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos. Suscríbete al canal para no perderte esta increíble historia de amor y esperanza. Roberta cerró la puerta de la oficina de Eduardo con un suspiro que llevaba el peso de 12 horas de trabajo intenso. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su reloj. Las 5:30 de la tarde, justo a tiempo para llegar a la guardería antes del cierre. El cielo de Querétaro se había oscurecido de manera inquietante durante la última hora, y las nubes grises parecían cargadas de una amenaza que ella no quería reconocer. Su bolsa se deslizó por su hombro mientras caminaba apresuradamente por el pasillo, escuchando a lo lejos el murmullo preocupado de otros empleados comentando sobre el pronóstico del tiempo. Eduardo había estado especialmente exigente ese día, revisando contratos y llamadas internacionales que no podían esperar, pero ella sabía que su prioridad siempre sería llegar a tiempo por Thalía. Los tacones resonaban contra el piso de mármol del elegante edificio empresarial, cada paso marcando la urgencia que crecía en su pecho. Las ventanas panorámicas mostraban un cielo cada vez más amenazador, con nubes que se movían con una velocidad poco natural. Roberta apretó el paso, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros, mientras pensaba en su hija de 5 años esperándola. La recepcionista la saludó con una sonrisa nerviosa, pero ella apenas tuvo tiempo de responder. Su única meta era salir de ahí antes de que el tiempo empeorara. El viento ya comenzaba a silbar entre los edificios de la zona comercial. El trayecto hasta la guardería Pequeños Ángeles normalmente tomaba 15 minutos a pie, pero Roberta notó que las calles comenzaban a vaciarse de manera extraña. Los vendedores ambulantes recogían sus puestos con prisa. Las señoras que normalmente caminaban tranquilas por las aceras, ahora corrían hacia las tiendas más cercanas. El aire se sentía espeso, cargado de una humedad que pegaba la ropa al cuerpo y hacía que el cabello se adhiriera al cuello. Sus zapatos de trabajo no eran los más cómodos para correr, pero la urgencia la impulsaba hacia adelante. Los primeros gotas comenzaron a caer cuando ya estaba a 2 cuadras de la guardería, gotas gruesas y frías que se estrellaban contra el pavimento con un sonido seco y contundente. Roberta buscó en su bolsa el paraguas que siempre llevaba, pero recordó que lo había dejado en casa esa mañana porque el pronóstico no había mencionado lluvia. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando hojas secas y papeles en pequeños remolinos. Las madres que salían de la guardería caminaban rápidamente, algunas corriendo con sus hijos de la mano. El corazón de Roberta latía cada vez más rápido. Ya podía ver el letrero colorido de Pequeños Ángeles a lo lejos, pero las nubes parecían estar a punto de abrirse completamente. «¡Mamá!», gritó Thalía al ver a Roberta entrar a la guardería, corriendo hacia ella con su mochila rosa rebotando en su espalda. La maestra Lupita se acercó con expresión preocupada, sosteniendo una radio pequeña de donde salían noticias sobre alertas meteorológicas para toda la región. «Roberta, qué bueno que llegaste. Están diciendo que viene una tormenta muy fuerte. Varias mamás ya vinieron por sus niños», le explicó mientras ayudaba a Thalía a ponerse su chamarra amarilla. Roberta abrazó a su hija, sintiendo el familiar aroma a crayones y plastilina que siempre acompañaba a los pequeños de 5 años. «¿Podemos correr bajo la lluvia, mami?», preguntó Thalía con esa inocencia que solo tienen los niños, sin entender la gravedad de la situación. La maestra Lupita le entregó una bolsa plástica para proteger la mochila y murmuró una oración rápida. «Que Dios las proteja, mija. Si necesitan refugio, vayan a cualquier tienda o edificio», le aconsejó mientras las acompañaba hasta la puerta. El viento golpeaba los vidrios con tal fuerza que parecían a punto de romperse. Roberta tomó la mano de Thalía con firmeza. Revisó que llevara todo en su mochila. Afuera la lluvia ya había comenzado en serio.
Las calles se veían desiertas, como si toda la ciudad hubiera decidido esconderse. Al salir de la guardería, Roberta comprendió la magnitud de lo que se avecinaba. El viento rugía entre los árboles con una fuerza que jamás había experimentado, doblando las ramas hasta límites imposibles. Las gotas de lluvia se habían convertido en una cortina espesa que dificultaba la visión más allá de unos metros. Thalía se aferró a la mano de su madre, sus ojos grandes llenos de una mezcla de emoción y miedo. «Mira, mami, el cielo está muy enojado», exclamó señalando hacia arriba, donde las nubes se movían como si fueran criaturas vivas. Roberta intentó mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. Los árboles que bordeaban la calle comenzaron a crujir de manera inquietante, y ella pudo ver cómo algunas tejas volaban desde los techos cercanos. El agua ya comenzaba a acumularse en las coladeras, formando pequeños ríos que corrían por las banquetas. Sus zapatos se empaparon inmediatamente y el frío del agua se filtró hasta sus calcetines. La chamarra de Thalía, aunque era resistente al agua, no podría protegerla por mucho tiempo de esa intensidad. Roberta miró hacia ambos lados de la calle, buscando el refugio más cercano. Pero todas las tiendas habían cerrado sus cortinas metálicas y los pocos autos que transitaban pasaban a gran velocidad, creando olas de agua sucia. La tormenta apenas comenzaba, pero ya parecía el fin del mundo. El viento se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor que ahogaba cualquier otro sonido. Roberta levantó a Thalía en sus brazos, protegiéndola con su propio cuerpo mientras avanzaba por la banqueta resbaladiza. Las señales de tráfico se balanceaban peligrosamente, y los cables eléctricos silbaban con el viento de manera amenazadora. Thalía había dejado de hablar, aferrándose al cuello de su madre con una fuerza que revelaba su miedo creciente. La lluvia golpeaba sus rostros como pequeñas piedras, obligándolas a cerrar los ojos y caminar casi a ciegas. Roberta sentía cómo su ropa se pegaba a su cuerpo, empapada completamente, y su cabello se adhería a su cara, dificultando aún más la visión. Los truenos comenzaron a resonar a lo lejos, profundos y amenazadores, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Las pocas personas que se aventuraron a salir corrían desesperadas buscando refugio, algunas gritando instrucciones que se perdían en el viento. Una rama gruesa cayó a pocos metros de ellas, estrellándose contra un auto estacionado con un ruido metálico que las hizo saltar. Roberta apretó más a Thalía contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras que ella misma no sentía. Sus piernas temblaban, no sabía si por el frío o por el miedo. El camino a casa nunca había parecido tan largo y peligroso, pero lo que no sabía era que el destino las estaba llevando exactamente donde tenían que estar. Roberta dobló por la avenida Constituyentes, abrazando a Thalía con todas sus fuerzas, mientras el paraguas que había encontrado abandonado en la banqueta se desintegró completamente entre sus manos. Los restos de tela y metal volaron hacia la oscuridad, dejándolas completamente expuestas a la furia de los elementos. El agua corría como ríos por las calles, arrastrando basura, hojas y ramas, en una corriente que crecía por minutos. Thalía temblaba contra su pecho, ya no por emoción, sino por un frío que calaba hasta los huesos. «Mami, ¿falta mucho?», preguntó con voz quebrada, sus labios adquiriendo un tinte azulado preocupante. Roberta miró hacia adelante y reconoció las elegantes fachadas del barrio residencial más exclusivo de Querétaro, donde vivían los empresarios y políticos más influyentes de la ciudad. Nunca había caminado por esas calles. Siempre las había observado desde la ventana del autobús que la llevaba al trabajo. Las mansiones se alzaban como fortalezas detrás de muros altos y rejas elegantes, con jardines perfectamente cuidados que ahora se veían azotados por la tormenta. Sus luces cálidas brillaban desde las ventanas, creando un contraste doloroso con la desesperación que ella sentía. Roberta sabía que ese camino era un atajo hacia su barrio, pero nunca imaginó transitarlo en circunstancias tan extremas. El viento rugía como una bestia salvaje que las perseguía sin piedad. Eduardo había estado revisando documentos en su estudio
cuando el primer trueno hizo temblar los vidrios de su mansión estilo colonial. Dejó los papeles sobre su escritorio de caoba y caminó hacia la ventana que daba a la calle, preocupado por la intensidad de la tormenta. Sus años como empresario le habían enseñado a evaluar riesgos, y esto claramente superaba cualquier pronóstico meteorológico normal. La lluvia golpeaba los cristales con tal violencia que parecía granizo, y los árboles centenarios de su jardín se doblaban hasta límites que nunca había visto. Su casa, con sus gruesos muros de cantera y techos de teja roja, se sentía sólida y segura, pero afuera el mundo parecía desintegrarse. Eduardo se sirvió un café que ya se había enfriado, manteniéndose cerca de la ventana mientras observaba cómo la naturaleza desataba su furia. Las calles estaban completamente desiertas, solo iluminadas por los relámpagos que convertían la tarde en un espectáculo de luces y sombras dramáticas. De pronto, algo llamó su atención a lo lejos. Una figura pequeña luchaba contra el viento, moviéndose lentamente por la banqueta de enfrente. Eduardo entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor a través de la cortina de agua. Lo que vio lo dejó paralizado. Era una mujer cargando a una niña pequeña. «Dios mío», murmuró Eduardo al reconocer la silueta de Roberta, su asistente, quien luchaba desesperadamente contra los elementos con su hija en brazos. Sus instintos de protección se activaron inmediatamente, olvidando cualquier protocolo laboral o distancia social. Corrió hacia el closet del recibidor, tomó el impermeable más grande que encontró y salió disparado hacia la puerta principal. Sus manos temblaron ligeramente mientras desactivaba la alarma y abría los múltiples cerrojos de seguridad, el sonido del viento y la lluvia intensificándose hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La puerta se abrió con violencia por la presión del aire y Eduardo tuvo que sujetarla con ambas manos para evitar que se estrellara contra la pared. El agua golpeó su rostro inmediatamente, empapando su camisa de lino blanco en segundos. Pero no le importó. A través de la cortina de lluvia, podía ver a Roberta avanzando penosamente, sus movimientos cada vez más lentos y desesperados. Talía parecía una muñeca de trapo en sus brazos, completamente empapada y temblando. Eduardo gritó sus nombres, pero el viento se llevó su voz como si fuera un susurro. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo hacia el portón eléctrico. Su corazón latía con una urgencia que jamás había experimentado. Eduardo luchó contra el viento para llegar hasta el control del portón, sus dedos resbalando sobre los botones mojados mientras Roberta se acercaba lentamente por la banqueta. Cuando finalmente logró abrirlo, corrió hacia ella sin importarle que sus zapatos de cuero italiano se arruinaran completamente en los charcos. «¡Roberta, Roberta!», gritó, pero tuvo que acercarse a menos de 2 metros para que ella pudiera escucharlo por encima del rugido de la tormenta. Cuando sus ojos se encontraron, Eduardo vio algo que lo conmovió profundamente. No era solo miedo lo que brillaba en la mirada de su asistente, sino una determinación férrea de proteger a su hija por encima de todo. Roberta se detuvo, jadeando, sorprendida de verlo ahí en medio de la tormenta. «Señor Eduardo, ¿qué hace aquí afuera?», le gritó, pero su voz se quebró por el esfuerzo y el frío. Sin responder, Eduardo extendió el impermeable sobre ambas, creando una precaria carpa que las protegía parcialmente. Talía levantó la cabeza de los brazos de su madre, sus grandes ojos castaños brillando con una mezcla de miedo y asombro al ver al hombre elegante que conocía del trabajo de su mamá. «Vengan rápido, mi casa está aquí mismo», les gritó Eduardo señalando hacia la mansión iluminada. Roberta dudó por un segundo, pero otra ráfaga de viento tomó la decisión por ella. Los 3 corrieron juntos hacia la entrada de la mansión, Eduardo sosteniendo el impermeable sobre sus cabezas, mientras Roberta cargaba a Talía con renovada determinación. El viento los empujaba y tironeaba como si fuera una fuerza viva decidida a impedirles llegar a la seguridad. Los zapatos de Eduardo resbalaron en el pavimento mojado, pero logró mantenerse en pie sujetándose del brazo de Roberta. Ella, a pesar de su agotamiento, encontró fuerzas para sostenerlo mientras protegía a su hija. Talía observaba todo con ojos enormes, aferrada al cuello de su madre, pero ya no llorando.
como si entendiera instintivamente que estaban siendo rescatadas. Cuando finalmente cruzaron el umbral de la mansión, Eduardo cerró la puerta con fuerza, y el rugido ensordecedor de la tormenta se convirtió en un murmullo distante. El silencio relativo los envolvió como un abrazo, y los tres se quedaron inmóviles por un momento, jadeando y goteando sobre el elegante piso de mármol del recibidor. Roberta miró alrededor, todavía procesando lo que había ocurrido. Las paredes de cantera, los muebles de época, las lámparas de cristal, todo hablaba de un mundo completamente diferente al suyo. Eduardo se pasó las manos por el cabello mojado, su camisa transparente pegada al cuerpo, pero sus ojos solo se concentraban en asegurarse de que ambas estuvieran bien. Lo que no sabía era que ese momento marcaría el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero por ahora Eduardo solo pensaba en brindarles calor y seguridad. «Por favor, siéntanse como en su casa», murmuró mientras les entregaba toallas gruesas que había traído de su habitación principal. Roberta aceptó las toallas con manos temblorosas, envolviendo inmediatamente a Thalía en la más suave mientras ella se secaba el cabello empapado. La niña observaba todo con curiosidad, sus pequeños dedos acariciando la textura luxuosa de la tela que jamás había tocado antes. Eduardo desapareció por un momento y regresó con ropa seca, una camisa de algodón egipcio para Roberta y una sudadera infantil que había pertenecido a su sobrino. «La tormenta puede durar toda la noche», explicó observando por la ventana como los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos. Roberta vaciló por un instante, sintiendo que aceptar esa ayuda cruzaba una línea invisible entre jefa y empleado. Pero Thalía comenzó a estornudar y la realidad se impuso sobre cualquier protocolo social. «Muchas gracias, señor Eduardo. No sé cómo pagarle esto», susurró con genuina gratitud. Él negó con la cabeza, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «No hay nada que pagar, Roberta. Cualquier persona habría hecho lo mismo». Pero en su corazón sabía que no era cierto. Jamás había sentido una urgencia tan profunda por proteger a alguien. Eduardo se dirigió hacia la cocina con paso decidido, abriendo alacenas llenas de ingredientes que raramente utilizaba personalmente. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban ligeramente mientras calentaba leche en una olla de cobre. «¿Le gusta el chocolate caliente, pequeña?», le preguntó a Thalía, quien asintió tímidamente desde el sofá, donde se acurrucaba contra su madre. La casa se sentía diferente con su presencia, más cálida y llena de vida de lo que había estado en años. Roberta observaba cada movimiento de Eduardo con asombro, viendo un lado de él que jamás había imaginado en los 3 años que llevaba trabajando como su asistente. El hombre que dirigía juntas con presidentes de empresas internacionales ahora batía chocolate con la concentración de un chef profesional. Los truenos rugían afuera, pero dentro de la mansión se respiraba una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos exterior. Thalía se había cambiado la ropa mojada y ahora parecía una pequeña princesa envuelta en telas suaves, sus mejillas recuperando el color rosado mientras el calor de la chimenea la envolvía. «Mamá, ¿el señor Eduardo es como los príncipes de los cuentos?», susurró lo suficientemente alto para que él la escuchara desde la cocina. Eduardo sonrió sin voltear, removiendo el chocolate con más fuerza de la necesaria. Sus propias mejillas se calentaron por razones que no tenían nada que ver con el fuego. «Aquí tienen», anunció Eduardo regresando con 3 tazas humeantes de chocolate caliente coronado con malvaviscos derretidos. Thalía recibió la suya con ojos brillantes de emoción, sus pequeñas manos rodeando la porcelana fina como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Roberta aceptó la suya con una sonrisa que transmitía más gratitud de la que las palabras podrían expresar, sintiendo cómo el líquido caliente descongelaba no solo su cuerpo, sino también las defensas que siempre mantenía en alto. Eduardo se sentó en el sillón frente a ellas, observando cómo madre e hija compartían ese momento de paz después de la tormenta que las había azotado. «Señor Eduardo», comenzó Roberta,
pero él la interrumpió suavemente. Por favor, solo Eduardo. Aquí no hay jefes ni empleados, solo personas ayudándose mutuamente. Sus palabras crearon una atmósfera de intimidad que ninguno de los dos había esperado. Talía bebió su chocolate haciendo pequeños ruiditos de satisfacción que arrancaron risas genuinas de los adultos. «Está más rico que el de la abuela Carmen», exclamó, refiriéndose a la vecina que ocasionalmente la cuidaba. La inocencia de la niña rompió cualquier tensión restante. Eduardo descubrió que no podía dejar de sonreír mientras observaba sus expresiones. Por primera vez en años, su casa se sentía realmente como un hogar. Un trueno particularmente fuerte hizo temblar las ventanas, y Talía se acurrucó instintivamente más cerca de su madre, derramando un poco de chocolate sobre la sudadera. «Ay, mija, ten cuidado», murmuró Roberta, pero Eduardo ya había traído servilletas, arrodillándose frente a la niña con una gentileza que la sorprendió. «No te preocupes, pequeña. Los truenos solo son el cielo haciendo ruido porque está limpiando las nubes», le explicó con una voz tan suave que Talía lo miró con absoluta confianza. Sus grandes ojos castaños brillaron con curiosidad infantil mientras procesaba esa explicación. «¿Cómo cuando mamá limpia la casa y hace mucho ruido con la aspiradora?», preguntó, arrancando una carcajada espontánea de Eduardo. «Exactamente igual», confirmó él, notando cómo Roberta lo observaba con una expresión que jamás había visto en la oficina. Era una mezcla de ternura, sorpresa y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Otro relámpago iluminó la sala, pero esta vez Talía no se asustó, sino que contó en voz alta los segundos hasta escuchar el trueno, tal como Eduardo le había enseñado. 5, 6, 7. «¡Ya viene!», gritó emocionada, aplaudiendo cuando el sonido llegó exactamente cuando había predicho. La tormenta afuera rugía con furia, pero dentro de esa sala se tejía una conexión que ninguno podría haber anticipado. La noche avanzó lentamente mientras los tres permanecían en la sala, envueltos en mantas suaves y conversaciones que fluían con naturalidad sorprendente. Eduardo descubrió que Talía era una niña excepcionalmente inteligente, con preguntas curiosas sobre todo lo que veía en la elegante mansión. «¿Por qué vives en una casa tan grande si estás solito?», le preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Roberta se sonrojó y trató de corregirla, pero Eduardo rió con ganas, encontrando refrescante esa sinceridad después de años de conversaciones diplomáticas y calculadas. «Es una muy buena pregunta, Talía. Supongo que nunca me había puesto a pensarlo», admitió, su mirada encontrándose brevemente con la de Roberta. La lluvia continuaba golpeando las ventanas, pero ya no sonaba amenazadora sino como una melodía de fondo que los arrullaba. Roberta bostezó discretamente, el agotamiento del día comenzando a pasarle factura ahora que finalmente se sentía segura. Eduardo lo notó inmediatamente y se puso de pie con determinación. «Voy a preparar las habitaciones de huéspedes. Ustedes necesitan descansar». Roberta protestó débilmente, insistiendo en que no quería causar molestias, pero Eduardo ya había tomado la decisión. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, su mansión cumpliría su verdadero propósito: proteger a una familia, pero la mañana siguiente revelaría la magnitud real de la destrucción. Eduardo despertó temprano como era su costumbre, pero en lugar de revisar inmediatamente sus correos electrónicos, su primera preocupación fue verificar el estado de sus huéspedes. Camino hacia las habitaciones, se detuvo en el estudio para encender la radio y conocer las noticias. La voz del locutor sonaba grave y preocupada. Querétaro amaneció devastado después de la tormenta más severa registrada en 50 años. Se reportan cortes de energía eléctrica en el 80% de la ciudad, caída de árboles que bloquean las principales arterias viales y daños estructurales en cientos de viviendas. Eduardo sintió un nudo en el estómago al imaginarse el estado del barrio donde vivía Roberta. Los reportes continuaron con detalles cada vez más alarmantes. El sistema de transporte público completamente suspendido, torres de comunicación derribadas
y al menos 20 familias evacuadas de emergencia. Sus propios generadores eléctricos habían funcionado perfectamente toda la noche, manteniendo la mansión en funcionamiento normal. Pero afuera, Querétaro enfrentaba una realidad completamente diferente. Lo que había comenzado como una noche de refugio temporal podría convertirse en algo mucho más prolongado. Roberta despertó en una cama más cómoda de la que había dormido en toda su vida, envuelta en sábanas de hilo egipcio que acariciaban su piel como una caricia. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que la memoria de la noche anterior regresó como una oleada tibia. Se incorporó lentamente, notando que Talía seguía durmiendo profundamente en la cama contigua, su rostro angelical enmarcado por mechones de cabello castaño. La habitación de huéspedes era elegante pero acogedora, decorada en tonos crema y dorado que creaban una atmósfera de serenidad. A través de las cortinas de seda, Roberta podía ver que la tormenta había cesado, pero los jardines de Eduardo mostraban las cicatrices de la noche, ramas caídas, flores destrozadas y charcos enormes que reflejaban un cielo todavía gris. Se puso la bata que Eduardo había dejado colgada en el baño y se dirigió hacia la ventana para evaluar mejor la situación. Lo que vio la dejó sin aliento. Más allá de los muros de la mansión, las calles parecían un campo de batalla. Árboles enteros bloqueaban las calzadas, postes de luz yacían como soldados caídos, y los cables eléctricos colgaban peligrosamente cerca del suelo inundado. Sus ojos buscaron instintivamente la dirección donde estaba su modesta casa, pero la distancia y los obstáculos le impedían ver algo definido. Un presentimiento frío comenzó a formarse en su pecho. «Buenos días», saludó Eduardo con una sonrisa cálida cuando Roberta bajó las escaleras, llevando en brazos a Talía, que aún se frotaba los ojos con sueño. Ya había preparado café recién molido y pan tostado con mermelada, creando un desayuno que contrastaba dramáticamente con la devastación visible a través de las ventanas. «¿Cómo durmieron?», preguntó mientras servía jugo de naranja natural en vasos de cristal tallado. Talía se animó inmediatamente al ver el despliegue de comida, pero Roberta apenas podía concentrarse en los detalles domésticos. «Eduardo, necesito ir a ver mi casa», anunció con una determinación que no admitía discusión. Él asintió comprensivamente, pero su expresión se ensombreció. «Roberta, he estado escuchando las noticias toda la mañana. La situación afuera es complicada», le explicó sobre los cortes de electricidad, las vías bloqueadas y la suspensión total del transporte público. «Sin electricidad, sin autobuses, sin teléfono, tu barrio está completamente aislado». Roberta sintió como la angustia crecía en su pecho, imaginándose su pequeña casa enfrentando sola la furia de los elementos. «Tengo que saber si está todo bien. Es lo único que tengo», insistió, su voz quebrándose ligeramente. Eduardo la observó por un momento, viendo en sus ojos una determinación que admiraba profundamente. Tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes días. «Entonces iremos juntos», declaró Eduardo con una firmeza que no admitía argumentos. «Mi camioneta blindada puede pasar por donde otros vehículos no pueden, y tengo radios de comunicación independientes». Roberta lo miró con sorpresa, no esperando esa respuesta. «Pero usted tiene sus compromisos de trabajo, sus juntas importantes», comenzó a protestar, pero Eduardo negó con la cabeza. «En este momento no hay nada más importante que asegurarme de que ustedes estén bien», respondió con una sinceridad que la desarmó completamente. Talía, que había estado comiendo en silencio, levantó la vista con preocupación. «¿Vamos a ver nuestra casita, mami?», preguntó con esa intuición infantil que capta las emociones adultas. Roberta la abrazó contra su pecho, inhalando su familiar aroma a champú de bebé. «Sí, mi amor, vamos a revisar que todo esté bien». Eduardo ya estaba haciendo llamadas a su equipo de seguridad, coordinando la ruta más segura a través de la ciudad devastada. Sus empleados le reportaron que varias colonias populares habían quedado prácticamente incomunicadas, con daños que tardarían semanas en repararse. Mientras hablaba por radio,
observó de reojo cómo Roberta se esforzaba por mantener la compostura frente a su hija. La admiración que sentía por esa mujer crecía con cada minuto que pasaba. Una hora después, los tres se dirigían lentamente por las calles de Querétaro, en la imponente camioneta negra de Eduardo, navegando cuidadosamente entre los obstáculos que la tormenta había dejado a su paso. Talía tenía la cara pegada a la ventana blindada, observando con ojos enormes la transformación de su ciudad. «Mira, mami, el árbol gigante se cayó», exclamaba señalando un centenario fresno que había bloqueado completamente una intersección importante. Eduardo manejaba con paciencia, deteniéndose cada vez que encontraban escombros demasiado grandes o charcos peligrosamente profundos. Roberta permanecía en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. Conforme se adentraban en los barrios más populares, la devastación se hacía más evidente. Casas con techos parcialmente destruidos, pequeños negocios con los vidrios rotos, familias sacando pertenencias mojadas de sus hogares. Eduardo había vivido toda su vida protegido por muros altos y sistemas de seguridad, pero esa mañana estaba viendo la realidad que enfrentaba la mayoría de la población. Su respeto por Roberta, que había construido una vida digna en esas circunstancias, se multiplicó exponencialmente. Cuando finalmente llegaron a la calle donde vivía su asistente, Eduardo entendió por qué ella había insistido tanto en venir. Lo que los esperaba cambiaría todo para siempre, pero primero Roberta necesitaba enfrentar la realidad de su situación con valentía. Durante 3 días completos habían permanecido en la mansión de Eduardo, creando una rutina inesperada que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos, donde Talía contaba sus sueños, mientras Eduardo escuchaba con genuino interés, y Roberta descubría facetas de su jefe que jamás había imaginado. Las tardes transcurrían entre juegos de mesa, cuentos que Eduardo leía con voces divertidas, y conversaciones profundas cuando Talía tomaba su siesta. Pero en la noche del tercer día, mientras observaba por la ventana cómo los equipos de emergencia trabajaban incansablemente para restaurar los servicios básicos, Roberta sintió un peso familiar en el pecho. La culpa de estar cómoda en esa burbuja de lujo mientras su verdadero hogar permanecía abandonado y posiblemente dañado. «Eduardo», murmuró durante la cena, su voz cargada de una determinación que había estado forjándose durante horas. «Mañana tengo que ir a ver mi casa». Sus palabras cortaron el ambiente relajado como un cuchillo, creando un silencio tenso que solo se quebró cuando Talía preguntó inocentemente si su muñeca favorita estaría bien. Eduardo asintió lentamente, comprendiendo que ese momento era inevitable. Sabía que no podía retenerlas para siempre, pero tampoco estaba preparado para dejarlas ir. Eduardo pasó toda la noche despierto, paseando por su estudio mientras escuchaba los reportes actualizados de la radio de emergencia. Los servicios básicos se restablecían lentamente en el centro de la ciudad, pero las colonias populares seguían siendo las últimas en la lista de prioridades gubernamentales. Su experiencia como empresario le había enseñado a leer entre líneas de los comunicados oficiales, y lo que no se decía era tan revelador como lo que se reportaba abiertamente. Las zonas de bajos recursos habían sufrido daños desproporcionados, y la reconstrucción tomaría semanas, tal vez meses. Roberta tenía derecho a conocer la verdad sobre su hogar, pero Eduardo no podía evitar sentir una mezcla de preocupación y algo más profundo que no se atrevía a analizar. ¿Cuándo había comenzado a importarle tanto el bienestar de su asistente y su hija? ¿En qué momento esas dos personas habían llenado espacios vacíos en su vida que ni siquiera sabía que existían? Preparó café extra fuerte esa madrugada, revisó mapas detallados de la ciudad y coordinó con su equipo de seguridad la ruta más segura hacia el barrio de Roberta. Cuando ella bajó a desayunar, vestida con la misma determinación férrea que la caracterizaba en la oficina, Eduardo ya tenía todo preparado. «Mi camioneta está lista y he hablado con las autoridades para asegurar el paso»,
le informó tratando de sonar profesional, mientras su corazón latía con una preocupación muy personal. Lo que no le dijo era que había llamado a contactos influyentes para acelerar la limpieza de ciertas rutas específicas. «No puedo seguir aceptando tantas molestias», protestó Roberta mientras Eduardo cargaba una mochila con suministros de emergencia en la camioneta. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente cuando él insistió en llevar agua potable, linternas y un botiquín de primeros auxilios, como si fuera lo más natural del mundo. Talía saltaba emocionada alrededor del vehículo blindado, fascinada por sus características especiales, pero Roberta se sentía dividida entre la gratitud y la incomodidad de depender tanto de su jefe. «No son molestias, Roberta», respondió Eduardo, con esa sinceridad que siempre la desarma. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mi empresa durante estos años». Pero ambos sabían que había algo más profundo en sus acciones, algo que ninguno se atrevía a verbalizar. El viaje comenzó en relativo silencio, con Talía observando el paisaje urbano transformado por la tormenta, señalando cada árbol caído y cada charco grande como si fuera una aventura. Eduardo manejaba con cuidado extremo, esquivando escombros y navegando por calles que parecían haber sido rediseñadas por la naturaleza. Conforme se adentraban en barrios menos privilegiados, Roberta notaba cómo él observaba todo con una atención que iba más allá de la curiosidad casual. Sus ojos captaban detalles que revelaban una comprensión creciente de realidades que su posición económica normalmente le permitía ignorar. Cada kilómetro los acercaba no solo a su destino, sino a una verdad que cambiaría la perspectiva de ambos. El barrio de Roberta mostraba las heridas de la tormenta de manera mucho más cruda que las zonas residenciales exclusivas donde vivía Eduardo. Casas de construcción modesta habían perdido techos completos. Las calles estaban llenas de muebles y pertenencias que las familias habían sacado a secar bajo el sol matutino. Niños jugaban entre los charcos mientras sus padres trabajaban incansablemente para rescatar lo que se pudiera salvar. Roberta saludó a varios vecinos que conocía, intercambiando miradas preocupadas y palabras de aliento mutuo. Eduardo observaba estas interacciones con fascinación, viendo un sentido de comunidad que su mundo de negocios raramente exhibía. «La señora Lupita perdió toda la mercancía de su tiendita», comentó Roberta, señalando una pequeña construcción con el techo completamente destruido. «Don Ramón está ayudando a todos, aunque su propia casa también se inundó». Cada historia personal que compartía revelaba una red de apoyo mutuo que funcionaba sin contratos, sin garantías legales, solo con la solidaridad humana más básica. Talía comenzó a inquietarse conforme se acercaban a su calle, presintiendo con esa intuición infantil que algo importante estaba por suceder. Eduardo redujo la velocidad cuando Roberta le indicó el camino hacia su casa, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. El corazón de Roberta latía tan fuerte que estaba segura de que tanto Eduardo como Talía podían escucharlo. «Es ahí, la casa azul con las macetas en la entrada», murmuró Roberta con la voz apenas audible, señalando hacia una construcción de una planta que se distinguía por el color alegre de sus paredes y las plantas que normalmente adornaban su pequeño pórtico. Eduardo detuvo la camioneta lentamente y los tres permanecieron inmóviles por unos segundos, procesando lo que tenían frente a sus ojos. La distancia no permitía evaluar completamente los daños, pero era evidente que la estructura había sufrido el impacto de la tormenta. Roberta respiró profundamente, armándose de valor para lo que estaba por descubrir. «¿Quieres que vaya contigo?», ofreció Eduardo, pero ella negó con la cabeza, necesitando enfrentar esta realidad con sus propias fuerzas primero. Talía, sin embargo, había comenzado a moverse inquieta en su asiento, sus ojos buscando señales familiares de su hogar. «¿Dónde están mis juguetes, mami?», preguntó con esa preocupación genuina que solo tienen los niños cuando no comprenden completamente la magnitud de una situación. Roberta la tomó de la mano, transmitiéndole toda la fortaleza que pudo reunir. «Vamos a verlo juntas, mi amor.
Y recuerda que pase lo que pase, lo más importante es que estamos bien. Eduardo bajó de la camioneta junto con ellas, respetando la necesidad de Roberta de liderar este momento, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo si lo necesitaba. Lo que estaban por descubrir pondría a prueba la fortaleza de todos, pero nada podría haber preparado a Roberta para la devastación que encontraron al acercarse a su hogar. La casa azul, que había sido su refugio y orgullo durante 5 años, ya no existía como la recordaban. El techo de lámina había volado completamente, dejando las vigas de madera expuestas como costillas de un animal herido. Las paredes exteriores permanecían en pie, pero las ventanas sin vidrios parecían ojos vacíos que observaban la destrucción con tristeza muda. Talía soltó un gemido ahogado al ver el estado de su hogar, corriendo instintivamente hacia su madre, que también luchaba por mantener la compostura. Eduardo se quedó paralizado detrás de ellas, sintiendo una mezcla de horror y culpa al presenciar la magnitud de la pérdida. Las macetas que habían dado nombre a la casa yacían hechas pedazos sobre el piso mojado, sus plantas favoritas convertidas en montones de tierra empapada. El agua había entrado sin piedad durante la tormenta, empapando todo lo que las llamas de viento no habían arrancado. Muebles volcados, ropa esparcida, fotografías destruidas. Cada objeto contaba la historia de una batalla perdida contra los elementos. Roberta se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo que amenazaba con escapar. Años de trabajo, sacrificio y sueños yacían destruidos frente a sus ojos. Era como si la tormenta hubiera borrado no solo su casa, sino una parte fundamental de su identidad. Eduardo observó cómo Roberta se acercaba lentamente a la entrada de su casa, cada paso cargado de una valentía que lo conmovía profundamente. Sus zapatos chapotearon en los charcos que se habían formado donde antes había un piso seco y acogedor. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, balanceándose ligeramente con la brisa matutina como un péndulo que marcaba el tiempo de la pérdida. Dentro, el panorama era aún más desgarrador. El sofá donde Talía veía sus caricaturas estaba empapado y volcado. Los libros de cuentos que leían cada noche flotaban hinchados en charcos de agua sucia. Roberta tocó con dedos temblorosos la mesa donde cenaban juntas cada día, ahora partida por la mitad por una viga que había caído. Las fotografías de Talía bebé, de cumpleaños, de primeros días de escuela, yacían desperdigadas como confeti mojado sobre el piso inundado. «Mi cocina», murmuró Roberta al ver los gabinetes abiertos y vacíos, la estufa volcada, los platos rotos esparcidos como evidencia de una pelea que nunca pudieron ganar. Eduardo se acercó con cuidado, evitando los fragmentos de vidrio y madera que hacían el piso traicionero. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera consolar o ayudar, pero las palabras se sentían inadecuadas ante semejante devastación. Nunca había sentido tan claramente la diferencia brutal entre su mundo protegido y la vulnerabilidad de quienes no tenían los recursos para construir fortalezas contra el destino. Talía había permanecido silenciosamente aferrada a la mano de su madre, pero de pronto soltó un grito que atravesó el aire como un cuchillo. «¡Canelo! ¡Canelo!», chilló, corriendo hacia lo que había sido su habitación, esquivando obstáculos con la agilidad desesperada de una niña en pánico. Roberta corrió detrás de ella, su corazón deteniéndose al comprender lo que su hija había recordado. Eduardo lo siguió, navegando cuidadosamente entre los escombros mientras trataba de entender la situación. En lo que había sido el cuarto de Talía, entre colchones empapados y juguetes destruidos, encontraron una cama infantil volcada que había creado una pequeña cueva accidental. Está aquí», gritó Talía con una mezcla de alivio y desesperación, señalando hacia el espacio oscuro bajo la cama. Roberta se arrodilló en el piso mojado, y allí, acurrucado en el rincón más seco que había podido encontrar, estaba Canelo, un pequeño perro mestizo de pelaje dorado que temblaba incontrolablemente. El animal había sobrevivido 3 días sin comida ni agua limpia, pero sus ojos brillaban con el reconocimiento
cuando vio a su familia. Talía extendió sus brazos hacia él, llorando de alivio y alegría simultáneamente. «Mami, está vivo, está vivo», repetía entre lágrimas mientras el perro la lamía con una energía que desmentía su estado debilitado. Eduardo sintió cómo algo se quebraba dentro de su pecho al presenciar esa reunión desgarradoramente hermosa en medio de tanta destrucción. «Por favor, llévalo con nosotros, Eduardo», suplicó Talía con los ojos llenos de lágrimas, cargando a Canelo contra su pecho, mientras el pequeño animal se aferraba a ella como si entendiera que había sido rescatado. Roberta se arrodilló junto a su hija, acariciando al perro que había sido parte de su familia desde que Talía tenía 2 años. «Mi amor, no sabemos si…», comenzó a explicar las complicaciones prácticas, pero su voz se quebró al ver la desesperación en los ojos de su niña. Eduardo se acercó sin decir palabra, extendiendo sus brazos hacia el animal con una gentileza que sorprendió a ambas. Canelo lo miró con desconfianza por un momento, pero la calma que Eduardo irradiaba convenció al pequeño perro de permitir que lo cargara. «Por supuesto que viene con nosotros», declaró con una firmeza que no admitía discusión, sintiendo cómo el animal temblaba contra su pecho. «Nadie se queda atrás». Sus palabras resonaron con una promesa que iba mucho más allá del rescate de una mascota. Talía lo miró con adoración absoluta, como si fuera el héroe de todos sus cuentos de hadas hecho realidad. Roberta sintió cómo las lágrimas que había contenido durante toda la mañana finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no eran solo lágrimas de pérdida. Había algo más en esa emoción, algo cálido y esperanzador que crecía en medio del dolor. En ese momento, Eduardo dejó de ser solo su jefe para convertirse en algo mucho más significativo. Los tres regresaron lentamente hacia la camioneta, Eduardo cargando a Canelo mientras Talía saltaba a su lado, su tristeza transformada en alivio puro por haber recuperado a su compañero. Roberta los siguió en silencio, volteando una última vez hacia los restos de lo que había sido su hogar durante 5 años. Cada objeto destruido representaba una memoria, un sueño, un pedazo de la vida que había construido con tanto esfuerzo para darle a su hija la estabilidad que ella nunca tuvo. Las lágrimas caían libremente ahora, mezclándose con la humedad que aún impregnaba el aire después de la tormenta. Eduardo se detuvo junto a la camioneta, sosteniendo a Canelo con una mano mientras con la otra abría la puerta trasera. «Roberta», murmuró suavemente, esperando que ella lo mirara. Cuando sus ojos se encontraron, él vio en ellos una vulnerabilidad que jamás había presenciado, pero también una fortaleza que lo admiraba profundamente. «No estás sola en esto». «Ya no». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Roberta, quien asintió sin poder hablar, abrumada por una gratitud que iba más allá de las palabras. Talía se subió a la camioneta junto a Canelo, susurrándole palabras de consuelo al oído, mientras el pequeño perro comenzaba a relajarse en el ambiente seguro del vehículo. No te olvides de darle like a este video si te está gustando esta increíble historia. El viaje de regreso a la mansión sería completamente diferente al de ida, porque ya no eran solo un jefe ayudando a una empleada. Eran una familia improvisada que había encontrado su forma en medio del caos. Eduardo manejaba en silencio, observando por el espejo retrovisor cómo Talía abrazaba a Canelo mientras le susurraba palabras de consuelo. El pequeño perro había dejado de temblar, acurrucándose contra el pecho de la niña, como si entendiera que finalmente estaba a salvo. Roberta permanecía callada, mirando por la ventana los escombros que aún bloqueaban algunas calles, procesando la pérdida de todo lo que había construido durante años. Sus manos descansaban sobre su regazo, inmóviles, como si no supiera qué hacer con ellas, ahora que ya no tenía un hogar que cuidar. Eduardo sentía el peso del silencio, pero respetaba el duelo que ella necesitaba vivir. Cada tanto, sus ojos se encontraban en el espejo, intercambiando miradas que comunicaban más que las palabras. El aire dentro de la camioneta estaba cargado de emociones contradictorias. Tristeza por la pérdida, alivio por estar todos juntos y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando pasaron frente a la casa de Eduardo, las luces cálidas que brillaban desde las ventanas
parecían dar la bienvenida no solo a él, sino a su nueva familia temporal. Pero Eduardo ya había comenzado a pensar que tal vez no tenía que ser tan temporal. Talía fue la primera en romper el silencio cuando llegaron a la mansión, corriendo hacia la puerta principal, con Canelo en brazos, ansiosa por mostrarle a su mascota el lugar que había sido su refugio. «Canelo, mira qué bonita es la casa de Eduardo», exclamó con esa capacidad infantil de encontrar alegría incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Roberta la siguió lentamente, cargando una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que habían podido rescatar de su casa. Eduardo caminó junto a ella, notando cómo sus hombros se habían encorvado bajo el peso de la pérdida. «Roberta», murmuró suavemente cuando llegaron al vestíbulo. Ella se detuvo, volteando hacia él con ojos que brillaban por las lágrimas contenidas. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, pero esa palabra llevaba el peso de una gratitud que iba más allá de cualquier gesto material. Eduardo asintió, comprendiendo que en ese momento las palabras sobraban. Talía ya había comenzado a explorar la casa con Canelo, presentándole cada rincón como si fuera una guía turística. El pequeño perro olisqueaba todo con curiosidad, adaptándose rápidamente a su nuevo entorno. La mansión, que durante años había sido solo un espacio elegante pero frío, comenzaba a llenarse de vida de maneras que Eduardo jamás había imaginado. «¿Canelo puede dormir conmigo?», preguntó Talía mientras el perro exploraba la habitación que había ocupado durante los últimos días, moviendo su cola por primera vez desde el rescate. Eduardo se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Esta es su casa ahora. Puede dormir donde quiera», respondió, acariciando la cabeza del animal que lo miró con nuevos ojos de confianza. Roberta observaba la escena desde la puerta, sintiendo cómo su corazón se expandía y se contraía al mismo tiempo. Ver a su hija tan feliz después de perder todo lo material la llenaba de una alegría agridulce. Eduardo se incorporó y caminó hacia ella, notando la lucha emocional que se reflejaba en su expresión. «Sé que esto no reemplaza lo que perdiste», comenzó con voz suave, «pero quiero que sepas que pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten». Roberta sintió cómo las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez eran diferentes. No eran solo lágrimas de pérdida, sino de una gratitud tan profunda que dolía físicamente. «No sé cómo voy a pagarte todo esto», susurró, pero Eduardo negó con la cabeza. «No hay nada que pagar. Ustedes le han dado a esta casa algo que el dinero no puede comprar». Lo que no dijo era que le habían dado a él algo que tampoco tenía precio. Una razón para llegar emocionado cada día a casa. Esa noche, mientras preparaba la cena, Eduardo observó cómo la dinámica de su hogar había cambiado completamente con la llegada permanente de Canelo. Talía corría por los pasillos seguida por el pequeño perro, sus risas llenando espacios que habían permanecido en silencio durante años. Roberta había insistido en ayudar con la preparación de los alimentos, y trabajaban juntos en la cocina con una coordinación natural que los sorprendía a ambos. «Pásame la sal», pedía ella, y él ya la estaba extendiendo antes de que terminara la frase. «¿Le gusta picante a Canelo?», preguntaba él, y ella sonreía al ver su preocupación genuina por el bienestar del animal. La conversación fluía entre temas prácticos y observaciones sobre cómo Talía había manejado la pérdida de su casa con una madurez impresionante. «Es una niña muy fuerte», comentó Eduardo mientras revolvía el guisado. «Se parece a su mamá», agregó, sin darse cuenta de la intimidad que sus palabras revelaban. Roberta se sonrojó ligeramente, concentrándose en picar verduras para evitar que él notara su reacción. Canelo había encontrado su lugar favorito debajo de la mesa, vigilando cualquier migaja que pudiera caer. La escena era tan doméstica y natural que ambos adultos tuvieron que recordarse a sí mismos que se suponía que esto era temporal. Después de la cena, mientras Talía jugaba en el suelo con Canelo y sus pocos juguetes rescatados, Roberta y Eduardo se sentaron en el sofá con una proximidad que habría sido impensable una semana antes. La conversación derivó naturalmente hacia planes futuros, opciones de vivienda,
y la realidad práctica de reconstruir una vida desde cero. He estado viendo departamentos en renta, mencionó Roberta, su voz cargada de una determinación que Eduardo admiraba, pero que también le producía una extraña ansiedad. Hay algunos en colonias seguras, cerca de la escuela de Thalía. Eduardo asintió, escuchando con atención mientras una parte de él se resistía a la idea de verlas partir. ¿Y tu trabajo?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Supongo que todo seguirá igual en la oficina, respondió ella, pero ambos sabían que nada volvería a ser igual después de compartir esta experiencia. Thalía se acercó a ellos con Canelo en brazos, bostezando después de un día lleno de emociones intensas. ¿Mañana podemos desayunar todos juntos otra vez?, preguntó con esa inocencia que iba directo al corazón. Eduardo y Roberta intercambiaron una mirada cargada de significado, cada uno viendo en los ojos del otro la misma pregunta no formulada. ¿Qué pasaría cuando este capítulo extraordinario de sus vidas llegara a su fin? Pero por ahora se permitían disfrutar de una rutina que se había vuelto sorprendentemente natural para los tres. Las siguientes 2 semanas transformaron la mansión de Eduardo de una casa elegante pero silenciosa en un hogar lleno de vida y pequeños caos cotidianos. Thalía había establecido horarios no negociables: desayunar con Eduardo antes de que se fuera al trabajo, pasear a Canelo por el jardín al mediodía y cenas familiares donde contaban las aventuras del día. Roberta había insistido en mantener su trabajo como asistente, pero ahora viajaba con Eduardo en las mañanas, creando un ritual de conversaciones matutinas que ambos esperaban con anticipación secreta. ¿Qué juntas tienes hoy?, preguntaba ella mientras revisaba la agenda en el asiento del pasajero. Una con los distribuidores japoneses y otra con el equipo de marketing, respondía él, pero su atención se dividía entre el tráfico y los pequeños gestos de ella organizando los documentos. Al 7º día después del rescate de Canelo, Eduardo había comenzado a llevar también a Thalía a la escuela, estableciendo una rutina de desayunos extendidos y charlas sobre tareas que jamás había imaginado tener. La niña había comenzado a llamarlo tío Eduardo, espontáneamente, y él no tuvo el corazón para corregirla. La dinámica laboral entre Eduardo y Roberta había evolucionado de manera sutil, pero significativa durante esas 2 semanas de convivencia intensa. En la oficina mantenían el profesionalismo habitual, pero existía una comprensión tácita que iba más allá de la relación jefe-empleado tradicional. La reunión con los inversionistas se movió para las 3, le informaba Roberta desde su escritorio, pero su tono había adquirido una calidez que otros empleados comenzaron a notar. Eduardo encontraba excusas para pasar más tiempo cerca de su oficina, consultando detalles que normalmente habría resuelto por teléfono. ¿Crees que deberíamos revisar el contrato de Monterrey?, preguntaba, aunque ambos sabían que el documento estaba perfectamente en orden. Las conversaciones se extendían más de lo necesario, tocando temas que gradualmente se alejaban del ámbito laboral. Roberta había comenzado a compartir anécdotas sobre Thalía y Canelo, mientras Eduardo relataba experiencias de su infancia que jamás había contado a nadie. Los empleados más observadores notaban cómo el señor Eduardo sonreía más frecuentemente y cómo Roberta parecía más relajada y confiada. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer abiertamente lo que estaba creciendo entre ellos. Las tardes en la mansión habían desarrollado su propio ritmo especial, con Thalía como directora de actividades no oficial. «Hoy vamos a enseñarle a Canelo a traer la pelota», anunciaba apenas Eduardo llegaba del trabajo, arrastrándolo hacia el jardín antes de que pudiera cambiarse de ropa. Roberta observaba desde la terraza cómo su jefe millonario corría por el césped perseguido por una niña de 5 años y un perro pequeño, su camisa de trabajo arrugándose mientras reía con una libertad que ella jamás había visto en él. «Eduardo, lanza más lejos», gritaba Thalía, y él obedecía sin cuestionamientos, como si sus órdenes fueran más importantes que cualquier decreto empresarial. Cuando finalmente se unía a ellos, los 3 formaban un equipo perfecto: Eduardo lanzando la pelota, Thalía corriendo con Canelo y Roberta arbitrando las reglas cambiantes que su hija inventaba sobre la marcha.
Ahora el que pierda lava los platos, declaraba Thalía, y tanto Eduardo como Roberta aceptaban las consecuencias con seriedad fingida. Las cenas se habían convertido en eventos familiares donde compartían no solo alimentos, sino historias, risas y planes para el día siguiente. Eduardo había comenzado a llegar más temprano del trabajo cada día, ansioso por no perderse ni un minuto de esa rutina que se había vuelto adictiva. La segunda semana trajo consigo cambios más profundos en la dinámica de la casa. Thalía había comenzado a mostrarle a Eduardo sus tareas escolares con la confianza de quien sabe que será escuchada con atención genuina. «Tengo que hacer un dibujo de mi familia», anunció una tarde, desplegando crayones sobre la mesa del comedor. Eduardo observó con curiosidad cómo dibujaba 4 figuras: ella misma, su mamá, él y Canelo. «¿Por qué me incluiste a mí?», preguntó con voz suave, conmovido por el gesto. «Porque vives con nosotras y nos cuidas», respondió Thalía con la lógica simple de los niños. «¿Eso no te hace parte de mi familia?». Eduardo intercambió una mirada con Roberta, quien había estado observando la escena desde la cocina. Sus ojos brillaban con una emoción que ambos reconocieron, pero ninguno verbalizó. Esa noche, después de acostar a Thalía y asegurar que Canelo estuviera cómodo en su nueva cama, los adultos permanecieron despiertos más tiempo del habitual, conversando sobre temas cada vez más personales. «Nunca había visto a Thalía tan feliz», confesó Roberta. «Ni yo tampoco», admitió Eduardo refiriéndose a sí mismo. La línea entre la ayuda temporal y algo más permanente se había vuelto cada vez más difusa. El 15º día de convivencia llegó cargado de una energía diferente, como si todos presintieran que algo estaba a punto de cambiar. Roberta había recibido llamadas de inmobiliarias confirmando la disponibilidad de departamentos que había estado investigando. Y Eduardo notó cómo ella tomaba notas con una determinación renovada. Durante el desayuno, Thalía preguntó inocentemente cuándo iban a mudarse a su nueva casa, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Pronto, mi amor», murmuró Roberta evitando la mirada de Eduardo. «Pero seguiremos viendo a Eduardo en el trabajo, ¿verdad?», insistió la niña, su intuición captando las tensiones no verbalizadas entre los adultos. Eduardo sonrió con una tristeza que intentó disimular, acariciando la cabeza de Canelo, que había buscado refugio bajo sus pies. «Por supuesto que sí, pequeña». Pero todos sabían que nada sería igual una vez que se mudaran. Las rutinas compartidas, las cenas familiares, los juegos en el jardín, todo eso quedaría como un hermoso recuerdo de 2 semanas extraordinarias. Roberta había comenzado a empacar discretamente las pocas pertenencias que habían acumulado, preparándose para el siguiente paso en sus vidas. Eduardo observaba estos preparativos con un dolor en el pecho que no sabía cómo procesar, mientras se debatía internamente sobre si tenía derecho a pedirles que se quedaran. Esa mañana, Roberta había bajado con una determinación visible en cada paso, cargando una carpeta llena de opciones inmobiliarias que había estado organizando durante la noche. «He encontrado un departamento perfecto», anunció con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. 2 habitaciones cerca de la escuela de Thalía y permite mascotas. Eduardo asintió desde la mesa del desayuno, fingiendo revisar correos en su teléfono mientras procesaba la realidad de esas palabras. Thalía jugueteaba con sus cereales, claramente captando la tensión que flotaba en el aire. «¿Por qué no podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó con esa lógica simple que solo tienen los niños. Roberta y Eduardo intercambiaron una mirada cargada de emociones no verbalizadas. «Porque necesitamos nuestro propio espacio, mi amor», explicó Roberta suavemente. «Eduardo ha sido muy generoso, pero no podemos abusar de su amabilidad». Sus palabras sonaban racionales, pero su voz temblaba ligeramente. Eduardo quería gritar que no era amabilidad, que no era abuso, que su casa jamás había sido realmente un hogar hasta que ellas llegaron. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, prisioneras de años de entrenamiento emocional corporativo. Durante los siguientes días, Roberta había comenzado a ahorrar cada peso con una disciplina férrea que Eduardo admiraba profundamente. Rechazaba cualquier gasto adicional que él sugiriera,
insistiendo en pagar su parte de los alimentos y servicios básicos. «No puedo seguir siendo una carga», explicaba cuando él protestaba por su insistencia en contribuir económicamente. «Necesito demostrarme a mí misma que puedo salir adelante sola». Eduardo comprendía esa necesidad de dignidad e independencia, pero cada rechazo de su ayuda se sentía como una pequeña puñalada. Había comenzado a quedarse despierto por las noches, calculando maneras discretas de asegurar que el departamento que Roberta eligiera fuera seguro y cómodo sin que ella se sintiera comprometida. Sus contactos inmobiliarios habían recibido instrucciones específicas de ofrecer descuentos especiales a una cliente muy recomendada. Thalía, ajena a las complejidades adultas, continuaba con su rutina normal, pero Eduardo notaba cómo ocasionalmente lo miraba con ojos preocupados. «¿Tú también te vas a mudar?», le había preguntado una tarde. «No, pequeña, yo me quedo aquí», había respondido, y por primera vez en años, la idea de permanecer en su mansión lo llenaba de una soledad anticipada que dolía físicamente. La ironía de haber encontrado una familia justo cuando estaba a punto de perderla no se le escapaba. «Ya tengo la respuesta del propietario», anunció Roberta una tarde, mostrando un contrato de renta que había estado esperando durante una semana. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza que partía el corazón de Eduardo. «Podemos mudarnos el próximo fin de semana». Su voz sonaba firme, pero él pudo detectar el esfuerzo que le costaba mantener esa fachada de entusiasmo. Thalía dejó de jugar con Canelo para escuchar la conversación, su pequeño rostro reflejando una confusión que los adultos preferían ignorar. «¿Eso significa que ya no vamos a vivir con Eduardo?», preguntó con una vocecita pequeña. Roberta se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos entre las suyas. «Significa que vamos a tener nuestro propio hogar nuevamente, como siempre quisimos». Eduardo observó la escena sintiendo cómo algo se rompía en su interior. Había estado tan concentrado en respetar la independencia de Roberta que había olvidado expresar sus propios sentimientos. «Thalía tiene razón en estar confundida», murmuró, su voz apenas audible. «Yo también lo estoy». Roberta levantó la vista hacia él, sorprendida por la vulnerabilidad que detectó en su tono. Era la primera vez que Eduardo admitía abiertamente que la partida los afectaba más allá de las consideraciones prácticas. El aire se cargó de una tensión emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Los preparativos para la mudanza continuaron durante los siguientes días con una eficiencia que contrastaba dolorosamente con la melancolía que invadía la mansión. Eduardo había contratado discretamente una empresa de mudanzas profesional y había llenado varias cajas con artículos de despensa extra que casualmente incluían todos los productos favoritos de Thalía y Canelo. Roberta fingía no notarlo, pero sus ojos se humedecían cada vez que descubría otro gesto de generosidad silenciosa. «No tenías que hacer todo esto», le decía, pero su gratitud era tan profunda que las palabras se sentían inadecuadas. «Quiero que empiecen esta nueva etapa con todo lo que necesitan», respondía él, evitando mencionar que también era una forma de asegurarse de que parte de él las acompañara a su nuevo hogar. Las noches se habían vuelto especialmente difíciles, con conversaciones que tocaban todo excepto lo que realmente querían decirse. Thalía había comenzado a aferrarse más a Eduardo durante sus rituales nocturnos, pidiéndole que leyera cuentos extra e inventara historias sobre príncipes que salvaban familias. «¿Los príncipes también se ponen tristes cuando las princesas se van?», preguntaba con esa intuición infantil que cortaba directo al corazón. Eduardo la abrazaba más fuerte, inhalando su aroma a champú de bebé y grabando esos momentos en su memoria. La fecha de mudanza se acercaba inexorablemente, y ninguno de los tres estaba realmente preparado para lo que significaría esa separación. La noche anterior a la mudanza, después de acostar a Thalía y asegurar que Canelo estuviera cómodo, Roberta y Eduardo se encontraron solos en la sala donde todo había comenzado 15 días atrás. El silencio se extendía entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones que habían estado creciendo sin reconocimiento oficial.
Quiero agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, comenzó Roberta, su voz cuidadosamente controlada. No solo el refugio durante la tormenta, sino todo. Eduardo asintió jugueteando nerviosamente con su taza de café frío. Ha sido un honor tenerlas aquí, respondió, pero sus palabras sonaron insuficientes, incluso para él. Roberta se acercó al sofá donde él estaba sentado, manteniendo una distancia respetuosa, pero significativamente menor que en semanas anteriores. Sé que esto ha sido difícil para ti también, murmuró, reconociendo por primera vez la realidad emocional de la situación. Eduardo levantó la vista, encontrándose con unos ojos que brillaban con lágrimas contenidas. No sabía que era posible sentirse tan completo y tan vacío al mismo tiempo, confesó, su barrera profesional finalmente derrumbándose. Roberta extendió su mano, tocando suavemente la suya en un gesto que comunicó más que 1000 palabras. Era el momento de verdad que ambos habían estado evitando y anhelando simultáneamente. Pero Eduardo sabía que si no hablaba ahora, perdería para siempre la oportunidad de cambiar sus vidas. Roberta, comenzó con una voz que temblaba de nervios y determinación. Hay algo que necesito decirte antes de que te vayas. Ella lo miró con ojos expectantes, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La sala estaba iluminada solo por las luces suaves de las lámparas, creando una atmósfera íntima que contrastaba con la formalidad que habían mantenido durante tantos años. Estos 15 días han sido los mejores de mi vida, confesó Eduardo, tomando las manos de Roberta entre las suyas. Por primera vez en años mi casa se sintió como un verdadero hogar. Sus palabras salían atropelladas, como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo. Roberta sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, comprendiendo hacia dónde se dirigía esa conversación. Eduardo, murmuró, pero él la interrumpió suavemente. Sabía que era ahora o nunca, y no podía dejar que el miedo tomara la decisión por él. Por favor, déjame terminar, suplicó Eduardo, levantándose del sofá y comenzando a caminar nerviosamente por la sala. Roberta permanecía inmóvil, observando cómo el hombre más poderoso que conocía se transformaba en alguien completamente vulnerable frente a ella. Durante años creí que tenía todo lo que necesitaba: éxito profesional, seguridad económica, reconocimiento social, continuó gesticulando con las manos mientras hablaba. Pero cuando ustedes llegaron a mi vida, me di cuenta de que en realidad no tenía nada. Su voz se quebró ligeramente en esa última palabra. Roberta se puso de pie, acercándose lentamente a él, su corazón comprendiendo lo que su mente aún procesaba. Eduardo, no digas eso, murmuró, pero él negó con la cabeza. Es la verdad, Roberta. Talía me ha enseñado lo que significa la alegría genuina, y tú... Se detuvo buscando las palabras correctas. Tú me has mostrado lo que significa amar sin condiciones. La palabra amar quedó suspendida en el aire entre ellos como una revelación que cambiaría todo. Roberta sintió cómo su mundo se tambaleaba, pero esta vez de la manera más hermosa posible. Roberta se acercó hasta quedar frente a Eduardo, sus ojos brillando con lágrimas que ya no podía contener. ¿Me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa, necesitando confirmar que no estaba malinterpretando ese momento trascendental. Eduardo tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que la sorprendió, sus pulgares secando suavemente las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Te estoy diciendo que me he enamorado perdidamente de ti, confesó con una sinceridad que cortó el aire como cristal, y que también me he enamorado de Talía, de Canelo, de la vida que hemos construido juntos estos días. Roberta cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras sanaban heridas que ni siquiera sabía que tenía. Pero también te estoy pidiendo perdón, continuó Eduardo, porque sé que esto complica las cosas, sé que no es justo ponerte en esta posición cuando ya has tomado la decisión de ser independiente. Roberta abrió los ojos, encontrando en los de él una vulnerabilidad tan profunda que le quitó el aliento. Eduardo, susurró, colocando sus manos sobre las de él. ¿De verdad crees que estos días fueron fáciles para mí?
¿Crees que no he sentido lo mismo? Su confesión mutua creó un momento de silencio sagrado donde ambos corazones latían al mismo ritmo. En ese momento, como si hubiera sido convocada por la magia del momento, Talía apareció en la entrada de la sala, arrastrando a Canelo detrás de ella. ¿Por qué están llorando?, preguntó con esa preocupación genuina que solo tienen los niños cuando ven a los adultos importantes en sus vidas expresar emociones intensas. Eduardo y Roberta se separaron ligeramente, pero mantuvieron sus manos entrelazadas, comprendiendo que ese momento también le pertenecía a la niña que los había unido de tantas maneras. «Ven acá, pequeña», llamó Eduardo, extendiéndole el brazo libre. Talía corrió hacia él, permitiendo que la alzara mientras Canelo se acurrucaba a sus pies. «Talía», comenzó Eduardo con voz suave pero firme, «¿te gustaría que tu mamá y tú se quedaran aquí para siempre?» Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas. «¿Para siempre, para siempre?», preguntó, como si no pudiera creer que su sueño secreto pudiera hacerse realidad. «Para siempre, confirmó Eduardo, mirando alternativamente a madre e hija. «Pero solo si tu mamá quiere». Talía volteó hacia Roberta con una expresión suplicante. «Di que sí, mami, di que sí». Roberta sintió cómo su corazón se desbordaba de amor al ver las dos caras más importantes de su vida esperando su respuesta. El momento de tomar la decisión más importante de su vida había llegado. «Sí», susurró Roberta, y luego con más fuerza y convicción repitió, «Sí, queremos quedarnos». Eduardo cerró los ojos por un momento, como si necesitara procesar que ese milagro realmente estaba sucediendo. Talía gritó de alegría, abrazando a Eduardo con una fuerza que casi lo hace perder el equilibrio, mientras Canelo ladraba emocionado como si también entendiera la magnitud de lo que acababa de pasar. «¿Eso significa que Eduardo va a ser mi papá?», preguntó Talía con esa inocencia directa que cortaba directo al corazón de los asuntos importantes. Eduardo miró a Roberta, pidiendo permiso silencioso para responder esa pregunta trascendental. Ella asintió con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Si tu mamá me deja, me encantaría ser tu papá», respondió Eduardo, su voz cargada de una emoción que no sabía que era capaz de sentir. «Y Canelo también va a tener papá», exclamó Talía, haciendo reír a los adultos a través de sus lágrimas. Eduardo se arrodilló, manteniendo a Talía en sus brazos mientras tomaba la mano libre de Roberta. «Quiero prometerte algo», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «Voy a amarte y cuidarte todos los días de mi vida, y voy a ser el mejor padre que pueda para Talía». En ese momento, la tormenta que había destruido su hogar se reveló como la bendición más grande que habían recibido. La mañana del 4º aniversario de la tormenta que cambió sus vidas, Roberta despertó en los brazos de Eduardo con el sonido familiar de risas infantiles. A través de la ventana podía ver a Talía, ahora de 9 años, jugando con Canelo y persiguiendo mariposas. El jardín se había transformado en un espacio completamente diferente. Columpios, una casa del árbol y un pequeño huerto donde Talía cultivaba sus propias verduras para ayudar en la cocina como mamá. Eduardo se movió suavemente detrás de ella, despertando con esa sonrisa perezosa que solo mostraba en las mañanas de fin de semana. «Buenos días, mi amor», murmuró contra su cuello, plantando pequeños besos que la hicieron reír. A sus pies, en una cuna que Eduardo había insistido en colocar junto a su cama, su bebé de 6 meses dormía plácidamente. Pequeño Mateo había llegado a completar una familia que ya se sentía perfecta, trayendo con él una alegría que multiplicó el amor que todos se tenían. La casa que una vez había sido un refugio temporal, ahora rebosaba de vida, amor y los sonidos alegres de una familia verdadera. Eduardo se levantó silenciosamente para no despertar a Mateo, caminando hacia la ventana donde observó a su hija adoptiva oficialmente desde hacía 3 años. Talía había insistido en mantener el apellido de su madre, pero había añadido el de Eduardo con tanto orgullo que él tuvo que disimular las lágrimas durante la ceremonia legal. «Papá Eduardo, ven a ver lo grande que están los tomates», gritó desde el jardín, usando esa combinación de nombres que lo derretía cada vez que la escuchaba.
Roberta se acercó por detrás, rodeándolo con sus brazos mientras observaban juntos a la niña que los había unido de tantas maneras hermosas. ¿Recuerdas cuando pensabas que tu casa era demasiado grande para ti solo?, le susurró al oído. Eduardo rió suavemente, volteándose en sus brazos para besarla con la ternura de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Ahora pienso que podríamos necesitar una más grande, bromeó, señalando hacia la cuna donde Mateo comenzaba a moverse. Su familia había crecido de maneras que jamás habría imaginado, llenando cada rincón de la mansión con recuerdos preciosos y amor infinito. Esta hermosa historia nos recuerda que a veces las tormentas más devastadoras de nuestras vidas pueden ser el comienzo de las bendiciones más grandes que jamás hayamos imaginado. Eduardo y Roberta encontraron el amor verdadero cuando menos lo esperaban, y Thalía encontró al padre que siempre había necesitado. Su historia nos enseña que una familia se construye con el corazón, no con la sangre. Dale like a este video si esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite creer en los milagros del amor. Y no olvides suscribirte para más historias que te llenarán el alma de esperanza. Que Dios bendiga tu vida con el mismo amor incondicional y las oportunidades inesperadas que transformaron para siempre el destino de esta familia hermosa. Recuerda que nunca sabemos cuándo una tormenta en nuestras vidas puede convertirse en el camino hacia nuestra mayor felicidad.